Hola, bienvenidos a The Ideas Podcast, episodio número 3. Para los que no me conocen, mi nombre es Julián y yo soy el creador de este podcast. Tengo 12 años de experiencia corporativa. Creo verdaderamente que si yo pude cambiar mi realidad, cualquiera puede. Y mi objetivo con este podcast es compartir con ustedes lo que a mí me funcionó con la esperanza de ayudarlos. Muchísimas gracias de nuevo a todos por el apoyo que han mostrado en el podcast en estas semanas. Ya es la tercera semana. Estoy súper contento, la verdad. Y hoy quería hablar de un tema que para mí creo que hubiera perfectamente podido ser el primer tema, pero lo dejé para el tercero porque quería agarrar un poquito más de experiencia haciendo podcast. Y el tema se llama, o el episodio número 3 se llama Mitos de la Productividad. Bueno, contentísimo de estar una semana más haciendo el podcast. Esta semana, si me escuchan un poco ronco de la voz, es porque en la casa hemos estado enfermísimos, particularmente mi esposa y yo, por eso ando con la suéter. De hecho, ando estrenando suéter de la Chemería Costa Rica, por si los quieren ir a buscar. Tienen un montón de cosas chivísimas. Y particularmente mi esposa y yo hemos estado enfermísimos y no sabemos qué es lo que tenemos, pero hemos tenido como mucho cansancio y bastante sinusitis. Entonces me disculpan ahí si la voz está un poco extraña esta vez. Gracias a Dios nuestro hijo no se le ha pegado nada y está súper bien y está con toda la energía, lo cual para los que son papás me van a entender, no nos deja muchísimo tiempo para el descanso. Pero bueno, particularmente esta semana porque he estado enfermo y con la carga de trabajo que he tenido en las últimas semanas, el tema de productividad se me hizo muchísimo más relevante. Y es porque a pesar de que he tenido muchísimo trabajo, he tenido que ser, pues, y el poco tiempo, y no me he sentido muy bien, he tenido que ser muchísimo más intencional y he tenido que aprovechar muchísimo más el tiempo que tengo, y entonces por ende ser más específico y ser más productivo. Y entonces eso me puso a pensar esta semana, y por eso es que les quería hablar de esto, qué es verdaderamente ser productivo, ¿verdad? Y cómo podemos ser, porque yo creo que no existe una persona que no le interese ser más o que no quiera ser más productivo. Y me acordé de un libro que me leí este año como parte de los propósitos de 2024. Me he estado leyendo un libro todos los meses y uno de los libros que me leí creo que en marzo fue que se llama The One Thing de Gary Keller, que me ayudó muchísimo a mejorar y a ser muchísimo más productivo este año, y quería compartirles pues un poco de las cosas que pues yo creía que significaba ser productivo y que al final de cuentas pues tal vez no necesariamente estaba muy en lo correcto. Y entonces este libro me ha ayudado muchísimo a ser más productivo, a ser muchísimo más efectivo, muchísimo más intencional y verdaderamente lograr más con menos. Entonces, por mucho, yo creo que ha sido el de los mejores libros que me he leído este año, y habla de unas estrategias simples para llegar a los resultados que queremos. Entonces, si les interesa este tipo de cosas, les recomiendo que se lo lean. Está en Amazon y ahí en todas las plataformas, inclusive tiene la parte de audiolibro por si les interesa. Y este libro habla pues de 5 mentiras que el libro pues va desmintiendo uno por uno respecto a temas de productividad o cosas que uno cree que son ciertas y que tal vez no. Y hoy quiero hablar de una, porque creo que es como la más relevante para este capítulo, que me llamó muchísimo la atención, y al final voy a dar pues unas recomendaciones prácticas que yo he implementado. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que conocen personas que siempre están ocupadas, que siempre andan con un montón de como carrerados, como atarantados, como que se les andan cayendo las cosas, que siempre están ocupados o aparentan estar ocupados y nunca tienen tiempo para nada. Usted le dice, hablemos un ratito, no tengo tiempo. Es como que dan la impresión de que están haciendo muchas cosas. Y al final de cuentas, esas personas a veces
a la hora de la hora entregan las cosas tarde. Y si les ponemos atención, verdaderamente atención, nos ponemos un poco a ver verdaderamente qué están haciendo, no están haciendo como tantísimo. Inclusive yo no sé también si les ha pasado que han hablado con gente que dice es que tengo demasiadas cosas. A mí me ha pasado con personas a las cuales lidero que les digo, bueno, me dicen, es que estoy demasiado atareado, tengo demasiadas cosas. Entonces yo les digo, bueno, hagamos algo, te voy a ayudar. Haceme una lista de las cosas que tenés que hacer o las cosas que estás haciendo y veamos más o menos cómo está la distribución de tu día para ver en qué te puedo ayudar. Una vez acomodando un poco las cosas, dicen, no, mira, no tenía tantísimo, ¿verdad? O no. Y por el contrario, hay otro tipo de personas que usted las ve relajadas, que aparentemente no están muy ocupados, que siempre tienen tiempo para sus cosas, para hablar, para tomarse un café, para sus amigos. Y cuando hablas con ellas, con este tipo de personas, dice, bueno, ¿y qué estás haciendo? Ah, bueno, es que estoy haciendo esto, y haciendo aquello, y llevando aquel curso, y estoy yendo a clases de tal cosa, y estoy en el trabajo con un proyecto grandísimo, y estoy haciendo un montón de cosas, y están haciendo de todo, y uno se queda, wow, ¿cómo tienen tiempo para hacer tantas cosas? Y bueno, y eso es el primer mito, o ese es el mito del que quiero hablar hoy, ¿verdad? Que es el mito del multitasking. ¿Y por qué es que esas personas que aparentemente están súper ocupadas, tal vez tienen demasiadas cosas y también no están haciendo la mejor distribución de su tiempo? Entonces, cuando yo empecé a trabajar hace un montón de años, ser multitasker o tener múltiples tareas, hacer múltiples tareas al mismo tiempo era visto como algo wow. Si usted era, o si usted estaba haciendo multitasking, o si usted podía hacer multitasking, usted era top, y usted era buenísimo, y usted se sentía orgullosísimo, y verdad, y hasta inclusive llegabas a rajar. Y muchas personas todavía creen que hacer muchísimas tareas al mismo tiempo, o hacer multitasking, es una forma de ser más productivo, y eso es totalmente falso. La palabra, primero empecemos por la definición de la palabra. La palabra multitasking nace de las computadoras, ni siquiera es algo de las personas. Donde en 1965 IBM describía la capacidad de una computadora que se llamaba IBM System 360, que se refería a la capacidad de la computadora de hacer múltiples procesos. La computadora básicamente podía ejecutar ejecutar varios procesos en un lapso del tiempo, ¿verdad? No era de manera simultánea, ¿verdad? Era múltiples procesos en un periodo de tiempo. Y eso llevó a que en la misma década de 1960 el término multitasking se empezó pues a utilizar de una manera un poco más general, y en 1960 y algo se hizo un experimento que básicamente lo que hacía era, quería probar la naturaleza de los límites del multitasking en el ser humano. Y llegaron a varias conclusiones, pero desde ese experimento se creó un efecto que se llama el efecto del periodo refractario, y eso lo pueden buscar ahí en Wikipedia y en Google. Pero básicamente ese efecto, o básicamente llegaron a dos conclusiones. Una, cuando se empieza una tarea y usted está enfocado y agrega otra tarea, se da una desaceleración muy, muy, muy grande en la primera tarea, o en la concentración de la primera tarea, y en el performance o en los resultados que usted está dando en la primera tarea. Y segundo, que como que ya lo llamaron que se hace como un embotellamiento, que impide que el cerebro trabaje de una capacidad al 100%, de una capacidad full en ambas tareas, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues básicamente se cayó el tema del multitasking, pero comprobaron científicamente que el cerebro no está diseñado para hacer múltiples tareas complejas al mismo tiempo. Y habrán algunos que llegarán y me dirán, ah, no, pero o sea, sí podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, porque yo todos los días camino y respiro, o camino y me como un chicle, ¿verdad? Y no estamos hablando de ese tipo de tareas, estamos hablando de tareas complejas, tareas que requieren un alto nivel de concentración,
que son generalmente las cosas que hacemos en el trabajo a las cuales decimos que estamos haciendo multitasking. Entonces, cuando creemos que estamos haciendo multitasking, lo que realmente estamos cambiando de una tarea a otra rápidamente, lo que está demostrado que reduce la eficacia, inclusive reduce la concentración que estamos teniendo en las actividades y por ende es muy propenso que cometamos errores en las dos. Entonces, cuando creemos básicamente que estamos haciendo multitasking, básicamente lo que estamos es echando a perder más de una cosa al mismo tiempo. Y eso no lo digo yo, lo dice Steve Ussel, si quieren lo pueden buscar también. Pero básicamente estamos dividiendo nuestra atención y realizando ambas tareas de una manera incorrecta. Entonces, ¿por qué es que les traigo el tema este del multitasking? Porque a veces cuando nos sentimos súper ocupados o queremos ser más productivos, decimos, bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, y al final nos metemos como en un problema de que, uy, estoy haciendo todo, pero pasan 5 horas, 6 horas y al final no he hecho nada, o no he terminado nada, o no he enviado nada. Y entonces ahí es donde les quiero compartir qué es verdaderamente ser productivo, qué es verdaderamente lo que hay que hacer para uno ser más productivo cuando tiene, digamos, como alguna circunstancia donde tal vez tiene poco tiempo y yo quiero ser más productivo, o por ejemplo, como les decía, en esta semana que hemos estado enfermos o que he estado enfermo, que he tenido que ser mucho más productivo con el menor, o sea, ser muchísimo más productivo en un periodo de tiempo más corto. Tal vez ya no tengo las 8 horas, sino que tenía un poco menos horas porque necesitaba descansar, no me sentía bien, me dolía mucho la cabeza. Y entonces, productividad o aumentar la productividad no es necesariamente hacer muchísimas cosas, ni tener un sistema perfecto, ni siquiera ser mega disciplinado y motivado. Y les quería compartir como una idea un principio que se llama 80-20. También se conoce como el principio de Pareto. Y este principio afirma que la mayoría de los resultados que obtenemos, básicamente un 80% de los resultados que obtenemos, es causado por el 20% de los esfuerzos que realizamos. Y vean qué interesante, algunos me van a decir, jeta, y no, en realidad es cierto, y los invito a que investiguen y a que lean un poco más de este principio, pero en otras palabras, se ha comprobado que las cosas no son iguales, o sea, que la proporción no es igual y que una pequeña cantidad de las cosas que estamos haciendo son las que realmente están dando o causando la mayoría de los resultados. Solo el aporte adecuado genera la mayor parte de la producción. Y esto no significa que es que, bueno, entonces yo ahora voy a hacer el 20% de lo que yo hacía antes. No, eso no es lo que significa, sino lo que nos recuerda es, o lo que nos dice este principio es que si no estamos siendo conscientes de ese 20%, podemos andar haciendo uno de ese 20%, 5% un ratito, después 5% otro ratito, y al final de cuentas estamos desperdiciando un montón de tiempo en cosas que no nos están dando los resultados que estamos logrando. Entonces, tenemos lo que nos da este principio de entender es que tenemos que enfocarnos en las tareas que son más importantes y priorizar nuestros esfuerzos de acuerdo a eso. Entonces, ¿cómo es que hacemos y cómo es que logramos encontrar este 20%? Entonces, y ahí es donde quería pues aterrizar un poquito, porque como les decía antes, la productividad no se basa en que, yo hago un montón de cosas y que tengo un sistema perfecto y que soy súper disciplinado y que hago tal y tal cosa en esta hora o en esta otra, no. ¿Y por qué no? Porque cuando yo me pongo a reflexionar, digamos, en mi vida y las cosas que yo hago, digamos, por ejemplo, trabajar, estudiar, los cursos que estoy llevando, ir a entrenar todos los días, sacar tiempo para este podcast, ser papá, que eso es un montón de tiempo, pasar tiempo con mi esposa, sacar a los perros a caminar todos los días. Todo este montón de cosas que tengo que meter o acumular en un día no se sienten como sufrimiento.
O sea, no se sienten como algo que yo estoy, hoy no quiero hacer, no lo quiero hacer porque no, sino que, o como un esfuerzo extremo, sino realmente yo hago estas cosas porque las disfruto, porque me siento feliz haciéndolas y porque para mí resulta que es sostenible en el tiempo. Porque ¿de qué me sirve ser productivo una semana si la otra semana ya voy a dejar todo botado? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, estas cosas no hay que hacerlas por obligación, sino tienen que ser cosas que verdaderamente me resulten a mí divertidas y entretenidas. Y entonces por eso es que para ser productivo usted necesita, y es muy importante que se conozca, es muy importante que usted sepa cuáles cosas son las que les gustan, a qué cosas son las que le puede dedicar tiempo. Hay personas que son buenísimas en el trabajo y que entonces usted dice, pero es que ¿cómo hace usted para ser tan bueno en el trabajo? Bueno, es que yo disfruto trabajar y los ves trabajando a las 11 de la noche y es que disfrutan trabajar, disfrutan lo que están haciendo y son buenísimos. ¿Por qué? Porque encontraron las cosas en que disfrutan hacer y que quieren hacer. Y no es que están sacrificando un montón de cosas, no, es que son excelentes en lo que hacen porque están dedicando el tiempo y están siendo efectivos haciendo lo que disfrutan. Así como hay otro montón de ejemplos. Entonces, lo importante es tomar tiempo para nosotros conocernos, porque si el ejercicio, por ejemplo, es algo que a usted le está generando demasiado estrés y que no está disfrutando porque no le gusta ir a una clase de CrossFit o ir a un gimnasio convencional porque es aburridísimo, entonces tal vez usted tiene que conocerse mejor y decir, bueno, no, es que el CrossFit no es lo mío, ir a un gimnasio no es lo mío, pero sé los beneficios de hacer ejercicio, sé los beneficios que tiene eso para mi vida y tengo que yo, como me conozco, entonces yo sé que para mí lo más importante es, o lo que me va a funcionar, es salir a caminar. Entonces salgo a caminar 45 minutos todos los días, escuchando un podcast, escuchando una canción, inclusive aprendiendo alguna cosa, y eso lo estás disfrutando y eso no se va a sentir como un esfuerzo, como, ay, qué pereza, tengo que ir a caminar, sino como, uy, tengo que ir a caminar porque me gusta, porque lo disfruto y porque adicionalmente tiene un beneficio para mi salud. Entonces yo creo que nosotros verdaderamente podemos ser muchísimo más productivos si disfrutamos el proceso, si disfrutamos las cosas que estamos haciendo y las cosas que hacemos son significativas para nosotros y es posible mantenerlo durante un periodo largo de tiempo, porque eso es súper importante para mí. Hay gente que empieza una dieta y que la deja botada, que usted la ve que hizo ejercicio 6 meses y ya después lo dejó botado. ¿Por qué? Porque no es sostenible. Y no es sostenible, yo creo que la forma de que no sea sostenible, el método para fallar en algo que no sea sostenible para usted es que es algo que no sea personalizado. A mí me encantan las cosas que son personalizadas. ¿Por qué? Porque son para mí, porque es lo que a mí me funciona. Pero si yo no sé lo que me gusta, si yo no sé lo que yo quiero, si yo no sé lo que a mí me hace bien, entonces es muy difícil, porque entonces yo te voy a llegar a decir, sí, mira, tenés que hacer ejercicio, tenés que leer, tenés que ser más productivo, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, y usted me va a decir, de eso no me sirve de nada porque eso no es para mí. Yo eso no lo entiendo, no lo digiero, no lo comprendo porque no me estás dando algo personalizado. Y ahí es donde es muy difícil porque en este tipo de cosas, por ejemplo, yo tengo que generalizar, pero sí les recomiendo que tomen el tiempo para conocerse. Tomen el tiempo para saber qué es lo que les gusta, para saber en qué cosas son buenos y cómo es que pueden utilizar el tiempo de una manera más productiva haciendo lo que verdaderamente les gusta. Y hay muchísimos métodos para hacerlo que después les puedo inclusive recomendar, o si tienen preguntas ahí escríbanme, yo con muchísimo gusto les respondo, porque sí es muy importante conocerse y por ende ser muchísimo más productivos. Muchísimas gracias por la atención, si llegaron hasta acá, hasta el día de hoy. Gracias por acompañarme en Día a Días Podcast, en el episodio número 3. Y recuerden que no acepten las cosas tal y como son, solo porque siempre se han dicho que son así, sino cuestiónense y espero que tengan una excelente semana. Hasta luego.